salario diario integrado para el IMSS. Por mi experiencia en el ámbito laboral, en algunas ocasiones, sinceramente, en muy pocas, me he topado con los casos en que las personas que giran alrededor del control de la nómina, ya sean encargados o auxiliares, no recuerdan cuál es el proceso para obtener el salario diario integrado. ¿Okay? Bueno, al momento de estar implementando con ellos el sistema de nóminas que ofrecemos, les digo, ¿cuál es el factor de integración que se va a considerar para los empleados? Y me dicen, si es el primer año, es el 1.0452. En efecto, es correcto. Pero le pregunto, ¿son a base de prestaciones mínimas? ¿Tiene algunas percepciones más para poder calcular el salario, el factor real? Y es cuando ya se quedan en blanco o con dudas. Bien, entonces vamos a ver. El salario diario integrado para el IMSS, vemos que es a través del factor de integración con su sueldo diario. Al ya tener estos dos, obtenemos lo que es el salario diario integrado o el salario base de cotización. ¿Para qué me sirve el salario base de cotización? Pues es sencillamente a través del cual el IMSS considera tu sueldo para lo que son los pagos de la cuota obrero patronal, ya sea para el mismo IMSS o para el Infonavit. Es muy importante para los patrones. ¿Por qué? Porque un error en el cálculo o en el criterio para integrarlo puede provocar diferencias que percuten en hacer pagos en excesos. Y esto, para que el IMSS nos regrese la parte excedida, es muy difícil. O pagos menores que ocasionan actualizaciones y recargos también que hay que estar pagando. ¿Okay? Hay diferentes tipos de base de cotización para los empleados. La ley del Seguro Social considera 3 tipos. Una es la fija, la otra es variable o mixta. Bien, la fija sencillamente son aquellas que ya conocemos previamente, como es el sueldo, sus prestaciones y otras percepciones que tenga el empleado y que estén contempladas en el contrato individual. Las variables son aquellas que no pueden ser previamente conocidas y cuantitativas. ¿Qué significa? Que para que el empleado obtenga una contribución tiene que haber un esfuerzo por parte de él. Podemos hablar de las comisiones, compensaciones, todo lo que tenga que ser el trabajador para obtener su percepción. Y la mixta pues viene siendo solamente la integración de los dos anteriormente mencionados, que es la fija y la variable. Se puede decir o recomendar que al momento de inscribir a los trabajadores lo hagamos con el salario mixto, ya que, como vemos, un salario fijo está muy limitado a no tener ningún otro concepto de ingreso y posiblemente un trabajador haya elaborado algunas horas extras que no es muy común en él, pero las elaboró. Entonces hay que integrar también en el IMSS. Es por eso que es mejor el salario mixto. ¿Okay? Bueno, ¿cómo es que se llega a calcular o qué intervienen para poder calcular el salario diario integrado? Bueno, como habíamos dicho, la primera son las prestaciones de ley. De ahí viene lo que es la antigüedad. Y ya al tener estos dos, ya podemos obtener el factor salario diario integrado, o el SDI. Y al obtener el salario integrado, a través de su sueldo diario lo multiplicamos y ya con eso obtenemos nuestro salario base cotización. Bueno, vamos a hacer un pequeño ejemplo de detalle de estas cuestiones de base cotización. Déjame borrar aquí, perdón. Bueno, vamos a empezar con el salario fijo. Vemos cuáles son las prestaciones de ley que tienen todos los empleados que laboran en una empresa. Sencillamente son sus vacaciones, su prima vacacional y el aguinaldo. El valor de estos conceptos se modifican al transcurrir los años de antigüedad en el empleado. ¿Qué significa? Que entre más años tenga el empleado, va a estar cambiando su sueldo integrado. ¿Okay? Bueno, vamos a ver el ejemplo que habíamos dicho al inicio del 1.0452. ¿De dónde proviene? Sencillamente proviene de la prestación mínima que ofrece la ley. Bien, mínimamente a un empleado por un año se le tiene que pagar 6 días de vacaciones, 25% de su prima y 15 días de aguinaldo.
Si observamos, aquí está ya lo que es el 1.0452, que habíamos dicho anteriormente. Pero vamos a ver el detalle, cómo se obtuvo. Bueno, sencillamente, esta será la forma de cálculo. De las interpretaciones de ley agarramos los que son los días de aguinaldo y su prima. ¿Por qué solamente estos dos? Porque para calcular el factor se interviene en lo que son los días del año, todo lo que interviene en el día del año. Las vacaciones van dentro de los 365 días, es como un sueldo, solamente que el empleado no labora. ¿Ok? Bueno, allá tienen estos dos. Vemos que el día de aguinaldo son 15, que aquí está. Y en prima vacacional dice el 1.5. ¿Por qué es el 1.5? Pues sencillamente a través de sus 6 días de vacaciones se le calcula el 25% y nos da el 1.5. Sumamos estos dos y lo dividimos entre los días del año, que son los 365. Y al resultado de este le sumamos lo que es el factor o unidad, y aquí ya tenemos el factor de integración, que hemos dicho que es el 1.0452. Pero ¿qué pasa si en un año no son 6 días, sino son 8? Al momento de hacer 8, vemos que ya mi factor de integración cambió. Vamos a ver el detalle. ¿Qué significa aquí? Sencillamente lo que es la prima vacacional me afectó a 2, el 25% de 8 es 2, hacemos un procedimiento y ya nos da el factor del 1.0466, en este caso sería. Ok, vamos a hacer otro ejemplo nada más para ver un poco más claro. 6 días, pero en vez son 30. Vemos que es el 1.0863 porque ya son 3 días de aguinaldo en el primer año. Vemos el detalle y aquí están el mismo procedimiento. Aquí vamos con eso, a que a través de este cálculo ya vamos a ver cuál es el factor de integración para calcular los salarios diarios integrados. Ahí basta con sumar los días de aguinaldo más la prima y dividirlo entre los 365 días del año y sumar el factor unidad. Esta no es la única forma, pero a mi ver es la que está un poco más comprensible o entendible, porque existen otras que hay que agarrar todas las percepciones y dividirla entre los días del año y sumar cada una de ellas. Se me hace un poco más compleja, se me hace más simple y entendible esta forma de obtenerlo. ¿Okay? Bueno, vamos a ver ahora lo que es el salario variable. El salario variable, para su forma de cálculo tenemos que considerar primeramente el periodo de trabajo. ¿Por qué? Porque a través del periodo de trabajo existen algunos topes que nos da el IMSS, qué entra y qué no entra para cálculos del IMSS. También hay que considerar el bimestre que vamos a presentar, porque a través del bimestre no tenemos lo que son los días, las incidencias para descontar si hubo incidencias o ausencias, y los conceptos que determinan la forma variable. En este caso, para el ejemplo, voy a considerar 3, que son las horas extras, la comisión y la compensación. Marco horas extra porque de las 3 son las únicas que tienen un tope. ¿Ok? Bueno, entonces vamos como ejemplo para calcular ahora el salario variable. Vamos a indicar que es un periodo quincenal. El bimestre que vamos a presentar es enero-febrero. Vamos a ver nomás la presentación de cada bimestre. Bien, tenemos aquí que son los 6 bimestres que hay en el mes y cada uno tiene sus días. El único aquí que puede cambiar es el enero-febrero, al ya tener un año bisiestro, que en este caso fueran, en vez de 28 sería 29, y sería integrarlo aquí a que fueran 60. Y cada uno de ellos tiene que pagar los 5 primeros días hábiles del siguiente mes. Supongamos enero-febrero fueron los 5 días hábiles de marzo, marzo y abril de los 5 días de mayo, y así sucesivamente. Bueno, ok, vamos a hacer un pequeño proceso. Me dice, como ejemplo, que en el bimestre 1, que es de enero-febrero, los conceptos que influimos, habíamos dicho que eran extras, comisión y compensaciones. En estos 4 periodos se obtuvo una percepción variable de empleado de 7.775 pesos. Bueno, por aquí ve dónde proviene cada uno de ellos. Sencillamente, de cada periodo, como habíamos dicho. Este empleado en el periodo número 1 tuvo 50 pesos de horas extras,
comisiones 3.700 y así sucesivamente en cada uno de ellos hasta llegar a los 7.775. Pero bueno, habíamos dicho que las horas extras tienen topes. Vamos a ver. Imaginemos que es un empleado que tiene un salario diario de 100 pesos, perdón. En el periodo número 1 trabajó 20 horas extras de más. Entonces, el importe a pagar o que va a tener ese empleado es de 500 pesos. Pero para las horas extras existe un tope que 9 horas extras trabajadas en una semana, solamente 9 se consideran exentas. Si elabora más de 9, ya sería grabado para el IMSS. En este caso, al ser un periodo quincenal, son 2 semanas, entonces serían 18 horas. Entonces me dice aquí que lo grabado son 50 y lo exento son 455. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver nada más un ejemplo. Si son 100 pesos, estos 100 pesos los divido entre 8, que son las 8 horas, me da un 12.5, son horas extras, 12.5, perdón, son horas extras, las multiplicamos por 2 y ya me da el valor de mi hora, que son 25 pesos. Habíamos dicho que este trabajador trabajó 20, lo multiplicamos por 20 y ya me da los 500. Bueno, pero estos 500 le vamos a descontar los 450, que estos 450 vienen siendo 18 horas trabajadas. ¿Okay? Por eso lo grabado son unos 50. Vamos a hacer el ejemplo nada más. Habíamos dicho que son 25 la hora por 18, que es la parte exenta. Ahí están los 450, lo excedido se graba. En este ejemplo, en el periodo número 2 trabajó solamente 10, por lo tanto no grabó nada. En el siguiente trabajó 20 y en el último trabajó 19. Sumando lo grabado, que son 50 más 25, son los 125 que se han estado considerando desde un inicio. 125 y los 125. ¿Ok? Bueno, al ya tener esta percepción variable bimestral, vamos a hacer el cálculo. Aquí ya lo tenemos. Estos 7.865, perdón, lo dividimos entre los días bimestre, que son 59, al ser enero a febrero, y como no hubo incidencia, nos da un salario variable de 133.47, que esto sencillamente viene de dividir el total de la percepción entre los días del bimestre. Y si hubo incidencia, menos la de incidencia, ya lo dividimos entre el acumulado y listo. Nos da el 133.47. Este salario variable es lo que yo tengo que reportar al SUA y al ITSE, que son los sistemas que utiliza el seguro, los 5 días hábiles, en este caso de marzo. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a hacer un ejemplo de la base de cotización mixta. Continuando con el ejemplo anterior que ganaba 100 pesos, entonces, si ganaba 100 pesos, mi factor integrado fuera el 1.0452. ¿Okay? Y la base de cotización variable fueron los 133.47, que son, que hemos considerado aquí. Lo sumamos y entonces este empleado, si tomamos en cuenta que fueron una base de cotización mixta, tuviera un salario integrado de 238 pesos, redondeando. ¿Ok? Bueno, hasta aquí sería un pequeño ejemplo de cómo poder calcular los salarios en las 3 diversas formas de base de cotización que nos da el seguro.